Amén, gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. El Señor me los bendiga. Bueno, pues hoy vamos a ir a Primera de Corintios. ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos en Primera de Corintios o estamos en Primera de Samuel? Ay, hombre, pues, ¿qué pasa con ustedes, pues? No se me queden dormidos. Primera de Corintios, capítulo 14. Vamos a continuar con nuestro estudio que dejamos a la mitad hace 2 semanas. En el último estudio que tuvimos en 1 de Samuel 14, terminamos en el versículo 23. Hoy vamos a continuar con el versículo 24 y le vamos a dar hasta el versículo 52. Vamos a terminar el capítulo. Y el tema de hoy es el fracaso de Saúl. El fracaso de Saúl. ¿No has tú en alguna ocasión en tu vida te has aventurado a hacer algo? Y en tu corazón sientes que estás haciendo lo correcto. Y estás haciendo todo lo que tú crees que debas de hacer. Y no solamente sientes que estás haciendo lo correcto, sino que a medida que vas avanzando, la gente se está adjuntando o se está pegando a ti. Y lo que tú estás proponiendo suena como que tiene sentido, ¿no? Como que es lo correcto. Como que es lo que debemos de hacer. Y entonces a medida que vas avanzando, la gente te va siguiendo y te va escuchando y están de acuerdo con tus planes. Están de acuerdo con tus planes. Hasta que llegas a un punto donde la gente se cansa. Y ya no quiere seguir. No quiere seguir por el hecho de que están cansados. Y no solamente están cansados, sino que no hay fuerzas para continuar hacia adelante. Pero crees tú aún en tu corazón que lo que tú estás haciendo es lo correcto. Y porque crees que estás haciendo lo correcto, entonces tú sigues hacia adelante y sigues hacia adelante, te sigues aventurando hacia el horizonte. Y la gente comienza ¿a qué? A desmayar. Comienzan a quedar en el camino. Se comienzan a quedar en el camino. El día de hoy vamos a encontrar acá en este capítulo, en lo que resta de este capítulo, una historia semejante. Vamos a encontrar a Saúl, que Saúl hizo neciamente un juramento que llevó al pueblo al desfallecimiento, llevó al pueblo a una situación donde el pueblo ya no podía más. Donde el pueblo no tenía fuerzas, donde el pueblo no podía seguir peleando en la batalla que se les había presentado. Por un juramento que no tiene sentido. Un juramento que hizo él, ¿quién? Saúl, en sus propias fuerzas, en su propio intelecto, a su propia manera. Por el hecho de que él creía que estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Y a veces nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Y nos aventuramos y hacemos planes. Y comenzamos a mover a ciertas cosas para que lo que nosotros creemos se haga. Pero hay algo que miramos acá o que miramos la semana pasada. En esta porción de la Escritura que si tenemos un poquito de discernimiento y podemos ver la mano de Dios, podemos ver el plan de Dios, podemos ver la intervención divina de Dios, podríamos entender que la decisión que hizo Saúl en esta porción de la Escritura que vamos a leer esta noche, no se alinea con Dios. Y por ello es que es muy importante para nosotros el discernimiento. Es muy importante para nosotros mirar la situación, analizar la situación y mirar si lo que queremos hacer, lo que deseamos hacer, está de acuerdo con los planes de Dios, con el plan de Dios, con la voluntad de Dios. Porque la semana pasada miramos la audaz confianza de Jonatán. En el versículo 1,
donde dice que aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y lo hizo, y no lo hizo saber a su padre. ¿Qué es lo que hace Jonatán? Está tomando un paso de fe. Está tomando un paso de fe. Y en su paso de fe podemos ver la intervención divina de Dios. Podemos ver la aprobación de Dios en las decisiones, o en la decisión que tomó Jonatán. También en el versículo 15 del capítulo 14 dice: y hubo pánico en el campamento y por él y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló, y hubo pues gran consternación. O sea, Dios intervino a favor de la nación de Israel. O sea, si tú analizas la situación y ves lo que está pasando, puedes ver la mano de Dios obrar de una manera sobrenatural en esta ocasión. No solamente podemos ver la mano de Dios obrar a través de estos primeros versículos, sino que podemos ver que Dios está interviniendo a favor de la nación de Israel, a favor del pueblo de Israel. Y después miramos una multitud atribulada en el versículo 16. Donde dice: y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iban de un lado a otro y era deshecha. A Saúl, ¿cuántos hombres estaban con Saúl? Si recuerdan la semana pasada. 600 hombres. 600 hombres estaban con Saúl. La escritura nos dice que los filisteos eran como la arena del mar en multitud. Eran muchísimos. Y desde donde ellos estaban podían ver que había una gran consternación en el medio de los filisteos. Porque andaban los unos para acá, los otros para allá, y había confusión entre ellos. Eso es una indicación de que Dios está obrando. De que Dios está obrando. Porque Dios obró a favor de Saúl en los primeros capítulos del libro de Samuel. Miramos a Dios obrar y darle una gran liberación cuando los amonitas atacaron. ¿A quién? Cuando atacaron a Israel. Y los de Jabes se enviaron a buscar ayuda. Y los de Jabes, cuando Saúl escuchó, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Y se levantó Saúl y pidió que todo el mundo viniera a Gilgal. Y que todo el mundo se pusiera en plan de batalla. Y todo el mundo siguió ¿a quién? Siguió a Saúl. Y miraron la mano de Dios, una gran liberación. Ya Saúl había visto a Dios obrar. Por ello es que cuando leemos estos versículos y miramos que Él no actúa de acuerdo al plan de Dios, o sea, no discierne, no puede entender, no puede ver, porque sus ojos están velados. Están velados porque por su arrogancia, por su orgullo, y están velados por el hecho de que el Espíritu de Dios había partido de Saúl. Había partido de Saúl. Hoy día, por lo que miramos en el estudio pasado de este libro, vamos a mirar acá cómo Dios continúa interviniendo, no a favor de Saúl, sino a favor del pueblo. Y algo que es importante, iglesia, y es muy importante para ustedes y es muy importante para mí. Porque si yo veo que mi líder o la persona que me está guiando de una manera espiritual me está llevando por un camino equivocado y no tiene discernimiento, esta persona no tiene discernimiento y yo le sigo a él, ¿sabes qué? Yo merezco caer ahí. ¿Por qué? Porque Dios me está mostrando a mí Dios me está mostrando a mí que mi líder está equivocado. Y tengo que confrontar a mi líder. Tengo que confrontar al que va delante de mí. Tengo que decirle: espera un momento, mira. ¿No puedes ver tú la mano de Dios? ¿No entiendes que Dios está delante de nosotros y está obrando a favor de nosotros?
Y es lo que el pueblo debió de haber hecho con Saúl, porque el pueblo mismo, como nos dice en el versículo 16, y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada. Ellos vieron, los centinelas, o sea, los guardias, miraron la confusión en el medio del pueblo de los filisteos. Y ellos entendían que la mano de Dios estaba obrando. Pero ellos no tuvieron el valor de confrontarlo y decirle: Saúl, esperemos en el Señor, dejémoslos que se maten ellos solos, y entonces nosotros vamos y levantamos el botín. Porque eso es lo que estaba pasando entre ellos. Se estaban atacando entre ellos mismos, se estaban destruyendo entre ellos mismos. Y lo único que tenían que hacer es esperar en el Señor, esperar en el Señor. Saúl no discernió la intervención divina y acá comete su segundo error como rey. ¿Recuerdan cuál fue el primer error que cometió? ¿Cuál fue el primer error que cometió como rey? Cuando ofreció holocausto a Jehová. Cuando ofreció holocausto, algo que solamente el sacerdote podía hacer, algo que estaba ya coordinado y planeado para que lo hiciese Samuel. Samuel les había dicho a ellos: hey, no vayan a ningún lado, esperen que yo llegue para que ofrezca holocausto a Jehová, y Jehová entonces nos muestre su favor. Pero dice Saúl: no llega Samuel, hey, traigan el holocausto, ofrezcámoslo a Jehová. Y Samuel se disgusta con él y le dice: has hecho locamente. Has hecho locamente. Tú sabes que la palabra correcta en esta ocasión es la siguiente. Suena un poco fuerte, ¿ok? Pero es la traducción correcta. Le dice así: has cometido una gran estupidez. Esa es la palabra correcta en el original. Entonces, al cometer un gran error, porque fue un gran error el que cometió, ahí fue su primer fracaso. Su primer fracaso como rey. Y ahora comete su segundo fracaso, y es lo que vamos a mirar este día. Nuestro primer punto que vamos a mirar esta noche son los efectos de las órdenes de un fracasado. Los efectos de las órdenes de un fracasado es el primer punto que vamos a mirar esta noche. Lo vamos a ver de los versículos 24 al 27. Y dice en el versículo 24: pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día. ¿Escuchas? Los hombres de Israel. No los filisteos, los hombres de Israel. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Ha puesto una maldición sobre el pueblo. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo al bosque, he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en el panal de miel y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Cuando no ves con los ojos de Dios, es muy difícil ver la mano de Dios. Cuando no ves con los ojos de Dios, es imposible ver la mano de Dios obrar. Saúl, al ver la confusión de sus enemigos, debió entender que Dios estaba obrando a favor de ellos, y debió de esperar en el Señor. Sin embargo, se desespera, y en su desesperación pone al pueblo en apuros. Pone al pueblo en apuros. Y Saúl comete un gran error.
Un gran error. Hizo jurar a todos que no comieran hasta terminar la batalla de aquel día. Es curioso que la palabra hebrea someter a juramento es la misma de decir hacer neciamente. Hacer neciamente. ¿Sabes qué es lo que quiere decir? Quiere decir hacer neciamente. Quiere decir lo siguiente: aquí se hace mi voluntad, gústete o no te guste. Eso es lo que se hace. Y si no te gusta, pues lo siento mucho, ahí está la puerta. Eso es lo que es hacer neciamente. Y eso es lo que Saúl impuso en ellos. Saúl impuso en ellos algo que el pueblo debió de haber discernido, debió de haber entendido que lo que Saúl impuso en ellos no era de Dios. Y debieron haber protestado a Saúl, haberle dicho a Saúl: lo que tú nos pides es imposible. ¿Tú quieres que peleemos todo el día sin comer y sin beber? ¿Y quieres que seamos victoriosos? O sea, está bien, Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas. Dios nos puede dar fuerzas, porque le dio fuerzas a Elías. ¿Por cuánto? Por 40 días y 40 noches y no comió. Comió una sola vez y duró 40 días y 40 noches sin comer absolutamente nada. Pero Dios lo hizo con un propósito, con un plan. Y fue Dios el que le impuso este ayuno a Elías. Y vemos acá que el que está imponiendo el ayuno es ¿quién? Es Saúl. Es Saúl, es el que está imponiendo el ayuno. Simplemente él hizo lo que no debió de haber hecho. Debió de haber, al contrario, preparado alimentos, agua y víveres suficientes para que el pueblo pudiese comer y estuviese fuerte para poder pelear la batalla. Ahora, Dios conocía la situación, Dios entendía la situación y Dios preparó lo necesario para esa situación. ¿Los pasa por dónde? Los pasa por un campo donde la miel destilaba, donde la miel corría, donde la miel estaba al alcance de sus manos. Eso es lo que podemos ver acá en la escritura. Como nos dice, Jonatán no sabía de la ¿qué? No sabía de la maldición que su padre había puesto sobre el pueblo. Y dice que alargó la punta de la vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Fueron aclarados sus ojos. ¿Qué beneficios tiene la miel silvestre? El consumo regular de miel aumenta la cantidad de glucógenos disponibles en el hígado y favorece la función defensiva del sistema inmunitario. Asimismo, actúa como remineralizante natural, ya que debido a su mezcla natural de residuo polínico, es rica en una gran variedad de vitaminas, minerales y antioxidantes. Todo lo que necesitamos nosotros, ¿para qué? Para poder levantar las fuerzas. El pueblo estaba cansado, estaba agotado, no tenía fuerzas. Y Dios conocía la situación. No solamente conocía la situación, sino que les proveyó a ellos lo que necesitaban. ¿Para qué? Necesitaban para agarrar fuerzas, para levantar fuerzas. Y no tocaron nada, excepto Jonatán. Jonatán tocó la miel porque no sabía del juramento que su padre había hecho. Y comió. Y podemos ver que la escritura nos dice que fueron aclarados sus ojos. En otras palabras, agarró fuerzas. Se vitalizó. Agarró energía. Y estaba listo para pelear. Listo para enfrentar a su enemigo. Pero los demás estaban débiles y no se podían mover. Escucha lo que dice Jonatán. Jonatán dice: entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar
solemnemente al pueblo, diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. ¿Escuchas? Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuanto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado sus enemigos. ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Cuando tu corazón está alineado con el corazón de Dios, podemos ver las cosas a la manera de Dios. Jonatán tenía su corazón alineado con el corazón de Dios. Y porque tenía su corazón alineado con el corazón de Dios, pudo ver, discernir, iglesia, discernir que lo que su padre había hecho era locura. ¿A quién se le ocurre hambrear al pueblo en el medio de la batalla? ¿A quién? No tiene sentido. No tiene sentido. Por ello es que cuando Jonatán siente los efectos de la miel y entiende el corazón de Dios y sabe el plan que Dios tenía para su pueblo, pudo él discernir y decir que su padre había hecho locamente. Y muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones similares, ¿sabías tú? Muchas veces nosotros hacemos exactamente las mismas decisiones. Saúl creía que ayunando iba a encontrar ¿qué? Iba a encontrar el favor de Dios. Saúl creía que si el pueblo y él ayunaban, iban a torcer el brazo a Dios y iban a ganar el favor de Dios. Cuando ya Dios estaba peleando por ellos. ¿Para qué yo quiero ganar el favor de Dios cuando ya Dios va delante de mí como poderoso gigante, abriendo camino, destruyendo al enemigo y derrotando a aquellos que desean mi mal? Pero no podía verlo porque estaba cegado. Su orgullo no le dejaba mirar más allá de sus narices. Su orgullo lo tenía a él bloqueado completamente. Y porque estaba bloqueado, entonces hizo al pueblo juramentar. Quiere decir que les dijo a ellos: si ustedes este día se comprometen conmigo, ¿ok? Se comprometen conmigo. Y todos unánimes juramos, ¿ok? Todos unánimes juramos que no vamos a comer alimento para entonces ganar el favor de Dios. Y Dios nos dé victoria sobre nuestros enemigos. Dios va a vencer por nosotros. El pueblo escuchó la voz de Saúl. Atendió a la voz de Saúl. Aunque sabían que Saúl estaba equivocado. Aún así, ¿hicieron qué? Hicieron lo que no debieron de haber hecho. Ahora, muchas veces la gente cree que haciendo sacrificios le van a torcer el brazo a Dios para poder entonces ganar su favor. Pero ya hemos visto y hemos entendido y hemos comprendido que Dios no se agrada en sacrificios, se agrada en obediencia. Dios no se agrada en sacrificios. Hermanos, ¿sabes de qué me sirve a mí ayunar todos los días? ¿De qué me sirve a mí escalar una montaña para ganar el favor de Dios cuando Dios no me pide que haga nada de eso? Lo único que me pide es que yo sea obediente a Él. Que obedezca su palabra, que obedezca sus mandamientos, que ponga en práctica sus estatutos y decretos y que camine conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo único que Dios requería de quién. Lo único que Dios requería de Saúl. Lo único que Dios le pidió. No le pidió nada más. Simplemente le pedía que obedeciese su palabra. Me gustan las palabras de Jonatán, porque dice él: por haber yo gustado, dice, un poco de esta miel,
he recobrado fuerzas. Y no solamente he recobrado fuerzas, sino que ahora puedo pelear aún con mayor valentía. Y estoy más alerta al ataque del enemigo. Y dice él que si el pueblo hubiera hecho lo mismo, hubiéramos terminado con todos nuestros enemigos en este campo. Porque todos nos hubiéramos levantado como se levanta la dinamita, ¿no? Con una gran explosión, una gran fuerza. Y hubieran acabado con sus enemigos en ese lugar. Hubieran acabado con aquellos que los afligían. Y es algo que fallaron ahí. Dios les proveyó a ellos con la miel para que pudiesen agarrar fuerzas. Y no tomaron la miel. ¿Por temor a quién? Por temor a Saúl. No tomaron la miel por temor a Saúl. El día de hoy, tristemente, te voy a decir, hay muchas situaciones similares. Hay personas que se privan de alimentos o no comen ciertos alimentos porque alguien les ha dicho que esos alimentos no se deben de comer. Cuando la palabra misma nos dice a nosotros en el libro de Hechos, cuando el Señor habla con Pedro, cuando le baja el manto del cielo y le dice, Pedro, mata y come. ¿Y qué le dice Pedro? Señor, no ha entrado cosa inmunda en mis labios. No puedo comer yo de eso. ¿Y qué le dice el Señor? No llames inmundo lo que yo ya he limpiado. No llames inmundo lo que yo ya he limpiado, es lo que dice el Señor. Todo lo que Dios ha producido en la tierra y sobre la tierra es para el hombre, es para nosotros. Es para nosotros. Y desafortunadamente y tristemente, el día de hoy hay muchas personas siguiendo no a Dios, siguiendo la voluntad del hombre. Y cuando se sigue la voluntad del hombre, especialmente cuando el hombre no puede discernir entre las cosas buenas y las malas, no puede discernir entre el bien y el mal, no puede discernir la presencia de Dios, nos va a llevar al error, nos va a destruir. Nos va a destruir. Y eso es lo que va a hacer. Por ello es que hay que tener mucho cuidado, iglesia. ¿A quién seguimos? ¿A quién obedecemos? ¿Y de quién escuchamos? Hay que ser obedientes a Dios. Hay que ser obedientes a su palabra. Hay que pasar todo lo que nos dice la gente por el colador. Y el colador es la palabra de Dios. Si alguien me dice a mí que no puedo comer carne, yo voy a ir a las Sagradas Escrituras. Y en el capítulo 7 del libro de Génesis, Dios le dice a Noé, Noé, de toda bestia del campo puedes matar y comer. Antes del capítulo 7 del libro de Génesis, eran herbívoros. Lo único que comían era hierbas. Pura hierba era lo que la gente comía. Espinacas, eran Popeyes, estaban bien fornidos, ¿verdad? Pero después, como todo cambió el clima, se establecieron los 4 sazones. Entonces ahora, con el establecimiento de los 4 sazones, necesitaba el hombre proteína. Necesitaba proteína. Seasons, right? Ok, estaciones. Se establecieron las 4 estaciones. Y como se establecieron las 4 estaciones, en el tiempo de frío el hombre no puede vivir con hierbas nada más. No puede sostenerse. Porque se muere de frío. Necesita la proteína. Necesita la proteína para poder tolerar el frío. En Alaska la gente come pura carne. Porque necesitan la carne para poder sobrevivir. Una persona herbívora no puede vivir en el hielo, no puede vivir en los lugares fríos. Puede vivir en los lugares cálidos como los lugares tropicales, islas. Puede vivir en esas áreas, pero no puede vivir en la Antártica. Así es de que puedes ver acá que no podemos seguir la voluntad de hombre, tenemos que seguir la voluntad de Dios. Y eso es lo que estos hombres debieron de haber hecho y no hicieron. ¿Siguieron a quién? Siguieron a Saúl.
Nuestro siguiente punto es los resultados de las órdenes de un fracasado. Los resultados de las órdenes de un fracasado. Y nos dice en el versículo 31, e hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. El pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín. Y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo. Y el pueblo los comía con su sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne en la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado. Óyelo, echándole la culpa a ellos. Vosotros habéis prevaricado. Rodadme ahora una piedra grande. Además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche, y las degollaron allí, y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. El pueblo estaba cansado y tenía hambre. Tenía hambre. Y porque el pueblo estaba cansado y tenía hambre, no les importó cómo, pero querían comer. Tenían que comer. Necesitaban comer. E hicieron locamente como hizo Saúl. Porque comieron los animales en su sangre. Dios estableció en el libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículo 23, cómo esto debía de haber sido. En Deuteronomio 12, 23, la escritura dice solamente que te mantengas firme en no comer sangre. Lo que nos dice la escritura, que te mantengas firme en no comer sangre. Porque la sangre es la vida, y no comeréis la vida juntamente con su carne. No la comerás. En la tierra la derramarás como agua. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. O sea, Dios estableció el mandamiento. El pueblo conocía el mandamiento. Saúl conocía el mandamiento. Pero cuando viene la desesperación, ahí no piensas en ley de Jehová, en ley de Moisés. Ahí no piensas en lo que le agrada a Dios. Ahí lo único que piensas es en satisfacer tu necesidad. Y la necesidad que en esos momentos tenían ellos era de comer. Tenían hambre, estaban cansados. El pueblo desfallecía, el pueblo se les moría de hambre. ¿Hicieron lo que tuvieron que hacer? La ley de la sobrevivencia. Comer. Por ello, es que Dios les había dicho a ellos específicamente cómo debían de hacerlo y cómo debían de comer la carne. Pero en este día, simplemente Dios quería darles a ellos una lección. A Saúl más que nada darle una lección. ¿Por qué? Porque Saúl actuó de una manera legalista. Eso es lo que es el legalismo, ¿no? El legalismo simplemente es el hecho de que aquí las cosas se hacen de esta manera y así las seguimos. Y si nos llevan al sur, y en el sur vamos a encontrar un despeñadero y nos vamos a ir por ese despeñadero, igual nos vamos a ir para el sur. No nos importa, porque así se hacen las cosas aquí. Y así es como las hacemos y así es como trabajamos acá. Guste o no te guste, así es como se hacen. Y Saúl, esa fue la regla que él impuso. Esas fueron las reglas legalistas que él estableció en el medio del pueblo, y al pueblo lo estaba llevando a la ruina completamente. Y les dice a ellos, vosotros habéis prevaricado. Vosotros habéis prevaricado. ¿Quién fue el que causó esta hambre en ellos? Saúl. Él mismo causó esta hambre en ellos.
O sea, está haciendo exactamente como solemos hacer, ¿no? Siempre echarle la culpa a alguien más. No, yo no lo hice. Ellos no están en esta condición por mi culpa. No, yo no soy el culpable. Es lo que está haciendo Saúl. Él está pasando la bolita. Saúl culpó al pueblo por lo que en realidad él había hecho, por lo que en realidad él había causado. Por el pecado del pueblo era a razón de la mala decisión de Saúl. Y Dios tenga misericordia de nosotros. Si alguna vez nosotros hacemos caer a alguien por nuestras malas decisiones, o hacemos que alguien peque, o que se vaya por el camino del error, simplemente porque no somos sabios suficientes como para determinar o para discernir que lo que estamos haciendo o diciendo va a causar que alguien se aleje de Dios o alguien peque en contra de Dios. Tenemos que ser sabios en ese aspecto. Este hombre estaba actuando como que si no fuera, como es que si esto que el pueblo estaba haciendo era cuestión de ellos, pero en sí no era cuestión de ellos, era cuestión de Saúl. Era el pecado de Saúl que había alcanzado al pueblo. Y el pecado del hombre alcanza al hombre. Por eso es que todos somos pecadores. Adán pecó y nosotros somos pecadores. David nos dice en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre, en pecado he sido concebido. ¿Todo a razón de qué? A razón del pecado de Adán. Todos nosotros llevamos en nuestro ADN el pecado de Adán. Todo fue a razón de una mala decisión y ahora podemos ver acá que él está haciendo exactamente lo mismo. Ahora, hermanos, es muy bueno ayunar. No le vamos a quitar ese mérito a Saúl. Es muy bueno ayunar. Es necesario ayunar. ¿Por qué es bueno el ayuno? Porque el ayuno nos acerca a Dios. El ayuno nos acerca a Dios. Nos acerca a Dios cuando nosotros decimos, Señor, voy a ayunar, voy a privarme de alimentos para estar contigo. Para estar contigo. Y no solamente me voy a privar de alimentos, me voy a privar de alimentos porque quiero sentir tu presencia, quiero sentir tu amor, quiero sentir tu calor. Y si yo no voy a comer, ese tiempo que iba a pasar comiendo, lo voy a pasar adorándote. Lo voy a pasar glorificándote. Lo voy a pasar leyendo tu palabra. Lo voy a pasar escuchando tu voz. Lo voy a pasar en un tiempo de oración y devoción a ti. Ese debe de ser el motivo de ayuno. El motivo de ayuno nuestro, hermanos, es para qué? Es para estar con Dios, para acercarnos a Dios, para alabar a Dios, para sentir la presencia de Dios. Ese es el motivo del ayuno. El pueblo de Israel estaba ayunando locamente, porque el ayuno de ellos era para ganar el favor de Dios, no para estar con Dios. Zacarías capítulo 7, versículo 4 nos dice lo siguiente. Zacarías 7:4 dice, vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y orasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, dice, ¿habéis ayunado para mí? Les pregunta a ellos, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Es lo que el Señor les dice a ellos. Ok, perfecto, ok. Porque los israelitas, cuando ellos ayunan todo el día.
Pero ya dejan preparado para después del ayuno un gran manjar. Un gran manjar. Si tú miraras los sábados en Israel, brother. Los sábados en Israel, ¿ellos qué? Ellos pasan, es el día en el cual ellos apartan para estar con Dios. Y no comen nada durante el día. No comen nada. Pero empieza el ayuno a las 6 de la tarde del viernes y termina el ayuno a las 6 de la tarde del sábado. Y a las 6 de la tarde del sábado están aquellas mesas llenas de comida y llenas de bebida. Y en cuando termina el ayuno a las 6 de la tarde, si tuvieras el pachangón que se avienta, de verdad que es algo de admirarse. Algo de admirarse. Y Dios les dice a ellos acá, les dice al pueblo, ¿habéis ayunado para mí? Lo mismo que podemos ver acá con Saúl. ¿Tú crees que Saúl estaba ayunando para encontrar el favor de Dios, para estar con Dios? No, estaba ayunando para torcer el brazo a Dios. Por ello te digo, si el Señor pone en tu corazón ayunar para alguna causa, ¿sabes qué? No ayunes para esa causa. Ayuna para estar con Dios, y ya estando con Dios, entonces le puedes presentar tu petición a Dios. Decirle, Señor, qué tiempo más maravilloso me has dado contigo. Ten a bien, Padre, ver la necesidad de mi hermano. Ten a bien ver la necesidad de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mis hijas. Y si en ti está, oh Padre, después de que me has mostrado tu gloria, después de que me has mostrado tu presencia, bendecirles a ellos, Padre, que tu bendición sea sobre sus vidas. Pero no digas, Señor, voy a ayunar porque quiero que tal y tal persona se sanen. Y pum, te pones a ayunar todo el día. Y nada pasa. Y te preguntas, ¿qué pasó, Señor, si ayuné todo el día? No comí desayuno, no comí lunch, me abstuve hasta la cena y nada ocurrió. Y te preguntas, ¿qué pasó? ¿Por qué no ocurrió nada? Porque no estabas ayunando para estar con Dios, estabas ayunando para torcerle el brazo a Dios. Y Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Dios nos quiere bendecir. No te equivoques. Dios quiere bendecirte. Pero también Dios quiere estar contigo y Él quiere que tú estés con Él. Él quiere que tú le conozcas, quiere que experimentes su presencia, que experimentes lo maravilloso que Él es. Pero para eso hay que pasar tiempo con Él. Continuando en el versículo 36 de 1 Samuel 14. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana. Y no dejaremos de ellos ninguno. Se está haciendo su plan de ataque. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Qué sabio es eso, ¿no? Acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios. ¿Descenderé tras los filisteos? ¿Escuchaste? O sea, Saúl se acercó a Dios. O sea, Saúl consultó a Dios. Y le preguntó a Dios, ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Dice que, mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. La idea de Saúl fue de perseguir a sus enemigos, aprovechar la confusión de ellos y acabar con ellos. Esa fue la idea de Saúl. Muy buena idea, ¿no? La que tenía. Pero nos dice acá que el sacerdote que estaba con él les sugirió que consultasen a Jehová. Y la consulta
de Jehová no produjo respuesta. ¿Por qué crees tú que no produjo respuesta? Porque Saúl estaba actuando locamente. Porque el corazón de Saúl no estaba alineado con el corazón de Dios. Porque Saúl estaba estableciendo su plan y no el plan de Dios. Porque Saúl estaba actuando en sus propias fuerzas y no en las fuerzas del Señor. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no nos respondes? ¿Por qué, Señor, no nos bendices? ¿Por qué, Señor, no nos abres puertas? ¿Por qué, Señor, no me representas? ¿Por qué, Señor, no hablas por mí? Porque estamos haciendo nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Ahora, el Salmo 66, 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad. O sea, si Saúl hubiese mirado en su corazón de él las decisiones que él había tomado y cómo sus decisiones habían hecho pecar al pueblo de Israel y cómo sus decisiones privaron al pueblo de la bendición de Dios cuando pudieron haber gustado de la miel y hubiesen acabado con sus enemigos ese mismo día, sino que ahora tenían que hacer un nuevo plan de ataque. Por eso es que Dios no lo escuchó. Ahora, en realidad el pecado de ellos tenía que ver con la hostilidad de Saúl, porque estaba ciego. Estaba completamente ciego. Tan ciego estaba que estaba dispuesto a matar a su propio hijo. Estaba dispuesto a matar a su propio hijo. Él fue bueno para cumplir sus metas, pero nunca las metas de Dios. El devocional que les mandé el día de hoy fue el siguiente. Nos habla acerca de que si nosotros no nos preocupamos por el hecho de que podamos defraudar a Dios, sino que nos preocupamos por el hecho de que no tenemos para pagar la renta, no tenemos para comer, no tenemos para comprar gasolina para el vehículo, pero y hasta nos enfermamos por preocuparnos por esas cosas, cuando en realidad esas cosas son pasajeras, son materiales. Lo que realmente nos debería de preocupar a nosotros es el hecho de defraudar a Dios, el hecho de no estar bien con Dios. Porque eso es lo que determina nuestra eternidad. Eso es lo que determina nuestro destino final. El no pagar la renta, o el no pagar la luz, o el no pagar el gas, o el no tener para comer ese día. Eso en realidad, ok, vamos a hambrearnos un día, pero ya mañana Dios proveerá. Porque Dios siempre lo hace. Él siempre lo hace. Dios siempre provee. Yo veo en la escritura donde nos dice en el libro de Salmos, en el libro de los Salmos, que dice que no, dice David, no he visto al justo desamparado ni al pobre mendigar pan. No es lo estoy parafraseando, no lo estoy diciendo exactamente porque ya mi esposa me está echando más. Mira, si lo vas a decir, dilo bien. Si no, no lo digas. Y por ello les digo, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios vela por sus hijos y cuida de sus hijos. Y no deja desamparado al justo ni al pobre mendigar por pan. Eso te lo puedo yo asegurar. Es cierto y seguro. El pueblo sabía que Jonatán había comido miel, había comido la miel. Pero lo que la sentencia, pero que el mismo Saúl lo sentenciara a muerte, les debe de haber causado un gran escalofrío. ¿Te imaginas? ¿Sabían lo que él había hecho? Y no se atrevieron a decir absolutamente nada. ¿Por miedo a quién? Por miedo a Saúl. No a Dios, porque Dios estaba de parte de ellos.
Dios los había favorecido. ¿Cómo los favoreció Dios? Dios los favoreció confundiendo a sus enemigos y dándoles a ellos aún las fuerzas en el medio del hambre y el desfallecimiento para derrotarles. Dios estaba con ellos. En el versículo 40 nos dice, dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta. Wow, este hombre es bueno para dar órdenes. Da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, echad suerte entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo. Es muy importante, escucha eso, Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirás, Jonatán. Sin duda morirás. Acá podemos ver la respuesta de Dios para dar una lección a Saúl. Dios manifestó la verdad. Dios manifestó la verdad. Y con la persona identificada solo faltaba saber cuál hubiera sido el pecado. Y podemos ver lo que Dios quiere, lo que Dios desea de todos nosotros. Lo que Dios deseaba escuchar de los labios de Adán en el huerto del Edén. Lo que Dios deseaba escuchar de los labios del rey Saúl. Lo que Dios desea escuchar de nuestros labios. Que cuando somos confrontados por algún error, que cuando somos confrontados porque hemos fallado, que cuando somos confrontados porque hemos pecado, estamos dispuestos a confesar la verdad. A confesar la verdad. Cuando confesamos la verdad somos libres. Somos libres. No hay nada que el enemigo tenga en contra de nosotros, ni nada por lo que podamos ser juzgados, porque hemos hablado la verdad. Y podemos ver acá que Jonatán confiesa haber comido la miel y de ser culpable. Y confiesa su pecado. Y le pregunta a él, ¿he de morir? Yo pienso, en mi opinión, que Saúl debió de haber entendido que lo que él hizo con el pueblo estaba mal. Él en ese momento tenía que haber hecho lo mismo que hizo su hijo. Tenía que haber mirado hacia el cielo, levantar sus ojos al Señor y decir, Padre, perdóname, porque por mi mala decisión hice pecar al pueblo, los llevé al desfallecimiento y estuvieron a punto de perder la vida por mi mala decisión. Perdóname, Señor, porque me has dado una gran lección en la vida de mi hijo Jonatán, que a él le proveíste con lo que necesitaba para ganar fuerzas y luchar y darle la victoria a Israel. Pero no lo hizo. No lo hizo. ¿Qué nos dice la Escritura en Romanos 10:9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa para salvación. Yo soy pecador y tú eres pecador. Y todos nosotros tenemos que venir a Dios y confesar a Dios nuestro pecado. Porque la Escritura misma nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de
salvo de las garras del pecado, salvo de ser leña para las calderas del infierno, salvo porque Dios en su infinita misericordia me ha perdonado mis pecados y me ha otorgado el don de la vida eterna al creer en Jesús, poner mi fe en Él y invitarle a entrar a mi corazón y ser Señor de mi vida. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios quería de Saúl. Se lo modeló. ¿Se lo modeló con quién? Se lo modeló con Jonatán. Jonatán abrió sus labios y le dijo: papá, fui yo el que extendió la vara, tocó la miel y comí la miel. Fui yo el que pecó. Y le confesó su pecado. Saúl era un legalista. Y como legalista, no había lugar para retroceder aquel día. No había lugar para retroceder. Porque le contesta a Jonatán: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Vas a morir, no me importa que seas mi hijo. ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces cuando pecamos? Oh, no, yo no. No. ¿Estás equivocado? ¿Estás equivocada? No. No. Y no confesamos. Y seguimos en el error. Y al continuar en el error, seguimos hundiéndonos cada día más y más. Porque ahora estamos usando una mentira para cubrir otra mentira. Y vamos a seguir usando mentiras para seguir cubriendo mentiras. Hasta que finalmente nos la vamos a creer. Y si ya no la creemos y ya no la creímos, entonces no lo hicimos, aunque sabemos que lo hicimos. Ya somos inocentes. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho tantas veces que nos pasa lo que le pasó a Faraón. ¿Qué dice el Señor? Y el Señor endureció su corazón. No quiere decir que Dios le endureció su corazón. Quiere decir que Dios aprobó su decisión. Si quieres ser pecador, pues entonces sé pecador. Si quieres juicio, pues venga juicio sobre ti. Eso es lo que pasa. Saúl estaba dispuesto a matar aún a su propio hijo antes de humillarse delante del pueblo y delante de Dios. Qué triste, ¿no? Porque la Escritura dice que si os humillases delante de Él, Él es justo y fiel para perdonar. Él es justo y fiel para perdonar. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto: la anulación de las órdenes del fracasado. La anulación de las órdenes del fracasado. Versículo 45. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha dado esta gran salvación a Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Wow, finalmente entendió. Finalmente entendió su error. Porque Dios le dio aún una lección más grande. Le dijo: hey, si no te arrepientes de tu pecado, te voy a dejar solo. Solo. Y no solamente te voy a dejar solo, sino que el pueblo va a venir en contra tuya y van a elegir ¿a quién? A Jonatán. Y no van a ser rey. No van a ser rey. Y tanto fue su vergüenza, tanto fue su pecado, que los planes que tenía esa noche de ir y destruir a los filisteos, ¿se vinieron a qué? Se vinieron a pique. Se destruyeron. No pudo seguir. No pudo seguir. O sea, terminó como terminan los perritos cuando los aporrea otro, ¿no? Se van con la cola entre las patas. Derrotados. Y esa fue la condición de Saúl. Acá hay por lo menos 3 razones por las que estuvo bien perdonar a Jonatán, a pesar de que rompió el juramento. La primera
En primer lugar, el juramento en sí y la pena del infractor eran leyes simplemente malas y tontas que no se debían de hacer ni cumplir, porque fueron establecidas por un hombre y no por Dios. En segundo lugar, Jonatán rompió el juramento por ignorancia. No sabía lo que su padre había establecido. Y finalmente, la aprobación de Dios era evidente por su gran bendición sobre Jonatán, actuando Jonatán con Dios, caminando con Dios. Y podemos ver que ambos pueblos, filisteos y israelitas, se separaron y cada uno se fue a su lugar. Y en el versículo 47 al 52 dice: después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y a donde quiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de mano de los que le saqueaban. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran la mayor Merab y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimás. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y todo lo que Saúl veía que era, y todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. ¿Cómo nosotros podemos extraer aplicación de estos versículos? Dios confrontó a Saúl y le mostró a través de su hijo que el significado del arrepentimiento. Dios le mostró a él el significado del arrepentimiento. Y lo mismo hizo con nosotros esta noche. Porque de la misma manera que Dios confrontó a Saúl, nos confrontó a nosotros. Porque si en algún punto de nuestra vida hemos hecho locamente, hemos hecho malas decisiones. Y hemos quizá en algún punto de nuestra vida desviado a alguien de la verdad. Y Dios llevó a Saúl a un punto donde lo puso entre la espada y la pared. Y le dijo a Saúl: Saúl, te voy a dar una demostración de lo que es un corazón contrito y humillado y arrepentido y que confiesa su pecado. Y por ello es que Dios permitió que la suerte cayera sobre Jonatán. Porque el corazón de Jonatán estaba sensible a la voz de Dios, estaba sensible a la voluntad de Dios. Y él reconoció que había fallado, reconoció que había pecado y se arrepintió. Confesó su pecado. Si tu corazón no está sensible a la voz de Dios, no vas a poder escuchar la voz de Dios. Si estás viviendo en pecado y tu pecado te ha cegado, es tiempo de pedirle a Dios que rompa ese corazón de piedra y te dé un corazón de carne. Porque con ese corazón de carne vas a poder mirar como miró Jonatán el error, confesar tu pecado y pedir perdón a Dios. Pedir perdón a Dios. Por ello es que nosotros de igual manera esta noche, hermanos, si no estamos caminando rectamente con Dios y haciendo la voluntad de Dios, es tiempo de arrepentirnos delante de Dios y pedir perdón a Dios y decir: Señor, he fallado, he pecado contra ti, Señor. Perdóname. Ayúdame a ser sensible a tu voz. Ayúdame a escuchar tus palabras. Ayúdame a hacer tu voluntad y ayúdame a obedecerte en todo lo que tú quieras que haga en la vida. Y no nos dejemos llevar por el orgullo, porque Saúl se dejó llevar por el orgullo y llevó al pueblo al pecado.
casi hace morir al pueblo de hambre. Y si nosotros, hermanos, no nos arrepentimos, vamos a hacer morir nuestro espíritu de hambre, porque no le vamos a poder alimentar con las cosas de Dios, porque Dios no es parte de nuestra vida. Y si Dios no es parte de nuestra vida, entonces nada somos. De verdad, literalmente nada somos. Somos seres humanos, somos criaturas de Dios, no somos hijos de Dios. Criatura de Dios, como son todas las demás criaturas del mundo. Las aves, los reptiles, los animales del campo y los animales de la creación que existe en el océano. Son criaturas, son creación de Dios. Y si el Espíritu de Dios no está en nosotros, igual somos nosotros creación de Dios, nada más. Porque lo que nos hace a nosotros hijos de Dios es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Eso es lo que nos hace a nosotros criaturas de Dios, hijos de Dios. No criaturas, sino hijos de Dios. Así es de que espero que el Señor haya hablado a tu corazón y hayas entendido que es necesario confesar nuestro pecado. Amén. Padre, gracias, porque una vez más te has glorificado y una vez más nos has hablado. Y una vez más has hecho, oh Padre mío, en nosotros mirar, Padre mío, lo que hay, oh Padre celestial, en nuestras vidas y en nuestro ser. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz y, Padre mío, obedecerte y hacer esa decisión que debemos de hacer para cambiar, para ser transformados y hechos a la imagen y semejanza de Cristo Jesús, tu Hijo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.